Bueno, buenos días. Es un placer y un honor para mí estar aquí. Quiero dar las gracias especialmente a Jesús por su trabajo como organizador, a Julio Rodríguez y a todas las personas como Laura que han hecho posible que hoy estemos aquí. Ustedes se preguntarán qué hace una artista en esta mesa. Y yo les contesto diciendo que soy una activista de los derechos humanos desde hace muchísimos años. He trabajado y trabajo en mi país a nivel internacional en la lucha por los derechos de las mujeres. He sido una plataforma de mujeres, cantantes, escritoras, actrices, que luchamos contra la violencia que sufren las mujeres dentro de sus hogares en el mundo y la violencia también que existe en toda la sociedad. Yo fui víctima desde niña de la violencia en mi hogar y he querido luchar todos estos años para que las niñas del futuro, vengan de Bahrein, de España, de Irak, de Palestina, tengan el derecho a vivir en un mundo libre y en un mundo sin violencia. Llevo trabajando con mi organización 12 años en Palestina para denunciar la ocupación ilegal y la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Israel contra todo un pueblo, el pueblo palestino. Llevamos trabajando cada año con acciones culturales y también con la denuncia internacional y la petición explícita de que la lucha nacionalista no puede ir separada nunca de la lucha por los derechos de las mujeres. Las mujeres somos más del 50% de la población en el mundo y parimos al resto. Y de la misma manera que estamos y existimos, queremos también participar política y socialmente porque tenemos derecho a ello. Y las mujeres en cualquier conflicto armado, en cualquier guerra, en cualquier situación de violación de derechos humanos, lo sufren doblemente por ser mujeres, además. Hoy estoy aquí también, como decía Jesús, para romper el silencio informativo. Mi organización trabaja precisamente para hacer visible lo que permanece invisible para los medios, para trabajar la contrainformación en un mundo mediáticamente controlado y en un mundo donde aparentemente tenemos muchísimos medios de comunicación, pero donde la información llega de las grandes agencias, especialmente manipulada y controlada. Una información que construye el imaginario en el que todos los sistemas y las sociedades lo desarrollan todas sus ideologías. Por eso romper el silencio, trabajar la contrainformación y poner voz a aquellas realidades y a aquellas personas especialmente defensoras y defensores de derechos humanos es una prioridad para la organización que presido. Y si algo tiene hoy prioridad precisamente para romper ese silencio y dar voz a los defensores y defensoras de derechos humanos es el foco de Bahrein. No conozco Bahrein, conozco muchos países árabes, pero sí he estado presente en las revueltas árabes, visibilizándolas, dándolas voz y trabajando con las organizaciones que han estado presentes en esas revueltas. Pero ha habido una de esas revueltas que ha sido invisible para todos los medios, donde ha habido un clamoroso y escandaloso silencio por parte de la comunidad internacional, por parte de muchos países árabes también, y por parte de medios a los que especialmente admiraba como Al Jazeera, que evidentemente estando detrás el emir de Qatar se ha brindado también en una política no de silencio, pero sí de una nítida visibilidad, sin ningún tipo de compromiso y de denuncia de una realidad sangrante y faraónica. Decir que hay un hecho muy simbólico cuando hablamos de no deconstruir o de no permitir que se construya un imaginario colectivo con realidades como fue el símbolo claro de la destrucción el 14 de febrero, cuando se inicia en Bahrein todas las revueltas, cuando la gente pacíficamente y pidiendo democracia, no hablando de una lucha religiosa como los medios de comunicación trataron de manipular y utilizar para desacreditar internacionalmente la lucha por los derechos humanos y por los derechos políticos y civiles, que era la lucha de la gente de Bahrein, un pueblo que a diferencia de otros países árabes no era tanto un conflicto económico y social en el sentido de que había un problema económico, sino un problema político, donde la gente quería y exigía ya una democracia real y participativa en una población donde las 2/3 partes de la población son chiíes y sin embargo están apartados de las decisiones políticas, están apartados y apartadas de la administración y están apartados y apartadas de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a participar y a decidir sobre sus sociedades y sobre el desarrollo de las mismas. Decir que la invisibilidad de la destrucción
de la estatua de la perla en esa plaza de la perla simbólica no fue nada inocente. El que no haya ni una sola imagen de eso significa intentar eliminar de la construcción del imaginario colectivo algo tan sangrante y flagrante como fue el ataque a miles de civiles desarmados, pacíficos, de una manera brutal y salvaje, por parte de un gobierno que ejerce evidentemente la violencia, la violación de los derechos humanos. Hoy hablarán aquí defensores de derechos humanos que tendrán datos mucho más claros, pero podríamos decir que el ataque que se produjo el día 14 causó la muerte al menos de 5 personas, más de 2.000 heridos, a los que no se les permitió en muchos casos ser asistidos por parte de los médicos, algo que me sonó muy cotidiano a lo que pasa en Palestina también, cuando el ejército israelí impidió en Jenin, en esa masacre que se produjo en los campos de refugiados de Jenin, que conozco, donde más de 1.000 inocentes fueron asesinados y muchos delante de las puertas de sus casas agonizaron durante días mientras el ejército israelí impedía la asistencia médica porque sus propias familias abriesen las puertas para poder asistir a sus familiares, y la comunidad internacional lo permitió, y evidentemente fueron también objeto de ataque a los defensores de derechos humanos, los médicos y la gente de buena fe. Decir que son los nuevos en Madrid, que en el 2010 fueron detenidos ya 500 líderes religiosos, figuras de la oposición, activistas de derechos humanos que demandaban el fin de las torturas infligidas a los presos políticos. La mitad de estas personas fueron detenidas, permanecen en prisión por relacionarse con organizaciones extranjeras o proporcionarles información falsa sobre el reino. Denunciaron que los torturadores, antes de someterlos a juicio, los examinaban médicos del gobierno que concluyeron que todas las heridas, los cortes, las quemaduras y todas las huellas de los golpes en el cuerpo no eran resultados de la tortura. Decir que de las pocas y tibias condenas que ha habido, tenemos que decir que la principal funcionaria de Naciones Unidas de los Derechos Humanos instó a Bahrein, su gobierno, a liberar a todos los activistas detenidos durante las protestas y pidió una investigación independiente sobre las acusaciones de torturas. Los comentarios de Navi Pillay, la alta comisionada de Naciones Unidas, representan de las pocas críticas internacionales. Ella dijo que en su oficina había recibido cientos de informes sobre severas torturas contra defensores de derechos humanos que están actualmente en prisión, que debe hacer una investigación independiente y libre de las muertes que se produjeron y de todas las acusaciones de tortura que están ahí. Decenas de personas han muerto ya en Bahrein a manos de las fuerzas de seguridad desde que el gobierno declaró la ley marcial el 15 de marzo, mientras que otras 400 permanecen arrestadas o desaparecidas. 3 detenidos, se sabe, se tienen datos, fueron asesinados durante el tiempo que estuvieron en prisión, sufrieron torturas y al menos uno de ellos apareció claramente con horrorosos abusos, algo que declaró la organización Human Rights Watch de Derechos Humanos, que acusó al régimen de Bahrein de crear un clima de terror, particularmente en barrios y aldeas chiíes, donde se realizan redadas nocturnas destinadas a infundir el terror y el miedo entre todos sus residentes. Médicos, abogados y activistas por los derechos humanos están sufriendo también esa persecución. La poca prensa también crítica con el gobierno ha sido silenciada. Administradores de blogs detenidos, periodistas locales llevados a juicios, reporteros extranjeros desterrados, incluso estrellas del fútbol han sido expulsadas del equipo nacional y arrestadas por haber participado en todas las revueltas, insisto, pacíficas del pueblo de Bahrein. Decir, como comentaba Yusuf, una noticia de hace 3 días, que ha habido varios condenados por un tribunal militar, algo que rompe y quiebra la legalidad internacional. Uno de estas personas es Seth, que nos dará testimonio. 8 activistas han sido condenados a cadena perpetua. Las mujeres, y voy a cerrar ya, a diferencia del resto de las revueltas, tanto en Egipto como en Túnez, aparecían las mujeres, desde mi punto de vista, con escasa visibilidad, y luego en el proceso post-revolucionario se está viendo que siguen estando apartadas. Sin embargo, tanto que la comunidad internacional cuestionó al movimiento chií
como especialmente represor de los derechos de las mujeres, tengo que decir que en las pocas imágenes que ha habido de las revueltas de Bahrein, las mujeres han estado masivamente y han sido masivamente protagonistas de las mismas, como lo están siendo también protagonistas de las torturas y la represión. Estoy segura que las mujeres de Bahrein van a jugar un papel fundamental. Hay dos activistas, claramente que ustedes conocerán por los medios de comunicación, una mujer valiente que denunció y mandó una carta al rey y otra carta de denuncia a Obama, hablando como defensora de derechos humanos de cómo habían sido detenidos su padre y su marido, y la denuncia y cómo hablaba para el futuro de los niños y las niñas de Bahrein y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a vivir en libertad, y la denuncia que hacía Suiza como ciudadana ante la indignidad de una política de Estado que estaba ejerciendo el terror contra toda su ciudadanía. Mujeres como ella, como otra poetisa que escribió también en una de las concentraciones un poema que quiero simplemente destacar, dos frases que me parecen interesantes, donde hablaba de la dignidad. Ella decía, ella se llama Ayad Al-Warmesi, publicó un poema suyo y le decía al rey: somos el pueblo que matará la humillación y asesinará la miseria. ¿No oyes sus gritos? ¿No oyes sus alaridos? Bueno, hoy, al menos aquí en este país, los gritos valientes de las mujeres y los hombres de Bahrein van a estar presentes en estos 2 días. Las personas que trabajamos en la sociedad civil de este país, especialmente las mujeres a las que represento, queremos establecer un compromiso firme con la lucha por los derechos del pueblo de Bahrein y todo nuestro apoyo, nuestro afecto, y desde luego los derechos humanos no tenemos que conquistarlos. Son derechos que poseen y que poseen los pueblos, pero cuando no los pueden ejercer es una responsabilidad de todos que los pueblos y las gentes de sus pueblos no puedan ejercer sus derechos. Por eso es una responsabilidad de todos romper el silencio y denunciar y apoyar a los defensores de derechos humanos. Muchísimas gracias.